La voz de mi papá retumbó por toda la sala. Si quieres seguir viviendo en esta casa, me vas a entregar hasta el último centavo de los $500,000 que te dejó tu mamá. Eres un egoísta, una mujer fría, hasta tu propia madre se avergonzaría de ti. Mi madrastra estaba parada detrás de él, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción que me revolvía el estómago. Yo no grité. No lloré. Solo me levanté, guardé 2 maletas en silencio y salí de esa casa sin mirar atrás. Ellos pensaron que ahí se había terminado todo para mí. Lo que no sabían era que, desde el día en que murió mi mamá, yo había convertido cada mentira de ellos en una arma. Fueron 9 meses de silencio, pruebas escondidas y enojo acumulado. A las 12:01 de la madrugada sonó mi teléfono. Era mi hermano. Su voz temblaba. Emma, ¿qué hiciste? Mi papá acaba de ver las noticias. Está tirado en el piso, no puede respirar. Ellos creían que me había ido destruida. Estaban a punto de descubrir que me fui preparada para pelear. Mi nombre es Emma Howe, tengo 32 años y soy abogada especializada en herencias y testamentos. Y voy a enseñarte qué pasa cuando alguien apuesta en contra de una mujer que sabe perfectamente cómo destrozar una mentira. Pero antes de contarte cómo empezó todo, deja tu like y suscríbete. De verdad ayuda muchísimo. También cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es allá. Siempre los leo. Y si alguna vez te hicieron sentir culpable por defender algo que una persona querida te dejó, esta historia es para ti. Déjame llevarte al tiempo en que mi vida parecía normal, o al menos eso creía yo. Mi mamá, Diana Howe, tenía una pequeña librería en Chestnut Street, en Filadelfia, llamada Pages and Coffee. Llevaba 18 años con ese negocio. El lugar siempre olía a café recién hecho y libros viejos. Junto a la ventana tenía una colección de primeras ediciones guardadas en una vitrina de cristal. Todos los domingos cenábamos en casa de mis papás, en Chestnut Hill. Mi mamá preparaba carne al horno en el mismo refractario azul que había usado desde que yo era niña. Mi papá, Gordon, se sentaba en la cabecera leyendo el periódico. Mi hermano menor, Owen, que trabajaba como paramédico, casi siempre llegaba tarde por el trabajo. Y Vanessa se sentaba frente a mí, sonriendo como si fuera la persona más amable del mundo. Vanessa Reid llevaba en nuestras vidas desde 2021. Conoció a mi papá cuando mi mamá estuvo hospitalizada por complicaciones de diabetes. En ese tiempo, Vanessa trabajaba como enfermera. O al menos eso decía, porque yo todavía no sabía que le habían quitado la licencia en 2019 por robar medicamentos. Con el paso de los años se fue metiendo cada vez más en nuestra familia. Ayudaba con mandados, llevaba a mi mamá a consultas y siempre estaba presente en todo. Mi mamá intentaba ser amable con ella. Así era mi madre. Yo trabajo como abogada en un despacho especializado en herencias y patrimonios. Ayudo a las personas a proteger lo que construyeron, redacto testamentos, organizo fideicomisos y resuelvo problemas legales después de una muerte. Ahora me doy cuenta de la ironía de todo eso. Mi mamá llevaba 10 años controlando su diabetes tipo 2. Era muy cuidadosa. Revisaba su azúcar todos los días y visitaba a su endocrinólogo cada 3 meses. Sus análisis siempre salían bien. Tu mamá está haciendo todo correctamente, me dijo el doctor Harrison en una consulta el abril pasado. Yo había ido con ella. Siempre la acompañaba. Eso fue en 2024, cuando todavía sentía que nuestra vida era normal. En mayo de ese año, mi mamá comentó que estaba actualizando su testamento. Solo son cosas de rutina, me dijo mientras acomodaba libros en la sección de misterio de la librería. Quiero dejar todo bien claro para ti y para Owen. Yo no le di importancia. Mucha gente cambia su testamento de vez en cuando. Lo que yo no sabía era que Vanessa llevaba tiempo haciendo preguntas sobre cuánto valía la librería y cuáles eran los bienes de mi mamá. Una tarde, mientras tomábamos café, mi mamá lo mencionó como si nada. Vanessa me preguntó cuánto vale el negocio, dijo. Se me hizo raro, pero no insistí. Ahora entiendo que debía hacerle caso a esa incomodidad que noté en su voz. Para enero de 2025, mi mamá empezó a cancelar las cenas de los domingos. La primera vez mandó un mensaje diciendo,
no me siento muy bien. Solo quiero descansar. Le dije que podía ir a verla, pero mi papá respondió que Vanessa ya estaba cuidando todo. Entonces le escribí directamente a mi mamá. 8 horas después me contestó: perdón, hija. Me quedé dormida. Estoy bien. Eso no era normal en ella. Nunca dormía todo el día y mucho menos respondía tan cortante. Esa misma noche pasé por la casa de todos modos. El carro de Vanessa estaba afuera. El de mi mamá no. Después le pregunté a mi papá y me dijo: no debería manejar cuando se siente mal. Pero mi mamá amaba manejar. Jamás habría entregado las llaves así de fácil. En febrero faltó a otras 2 cenas familiares. Cuando fui a verla entre semana, la noté distraída y agotada. La librería estaba cerrada. Solo por unas semanas, me dijo. Vanessa cree que necesito enfocarme en mi salud. Yo me quedé helada. Mamá, nunca ha cerrado la tienda por más de una semana. Ella solo suspiró. Lo sé, corazón, pero quizá tenga razón. Empecé a notar algo que no me gustaba. Todo era Vanessa piensa, Vanessa dice, Vanessa cree. Ya no sonaba como mi mamá tomando decisiones. Le pedí ver sus estudios recientes. Me dijo que me los mandaría después. Nunca lo hizo. Cuando volví a preguntar, Vanessa contestó el teléfono de mi mamá. Tu mamá está descansando, dijo con esa voz amable que escondía veneno. Luego te llama. Nunca me regresaron la llamada. El 28 de marzo de 2025, Owen me marcó al trabajo. Mamá está en el hospital. Agarré mi bolsa y salí corriendo. Hospital de Pensilvania, habitación 826. Mi mamá se veía pequeña y débil en esa cama, con un suero conectado al brazo. Gordon y Vanessa ya estaban ahí. Fue una crisis diabética, explicó el doctor. Tiene el azúcar extremadamente alta y está deshidratada. Parece que dejó pasar varias dosis de su medicamento. Lo miré confundida. ¿Cómo puede alguien olvidar tantas dosis? El doctor Patterson evitó mirarme directamente. A veces los pacientes se confunden con sus tratamientos. Me acerqué a mi mamá. Estaba despierta, pero apenas podía mantener los ojos abiertos. Mamá, ¿qué pasó? Antes de que pudiera responder, Vanessa se puso enfrente. Necesita descansar, Emma. El doctor dijo que no tenga estrés. Pero en ese instante mi mamá me miró fijo por un segundo. Y juro que lo que vi en sus ojos fue miedo. La dejaron internada 5 días. Cuando le dieron de alta, el doctor recomendó contratar ayuda en casa para controlar sus medicamentos. Vanessa se ofreció de inmediato. Tengo experiencia en enfermería, dijo. Es mejor que una sola persona se encargue de todo para no confundirla. Yo también ofrecí ayudar. Emma, sé que quieres ayudar, dijo Vanessa con esa voz tranquila que hacía parecer que todo lo decía por preocupación real. Pero cuando demasiadas personas opinan, el paciente puede confundirse. Déjame encargarme de esto. Volteé a ver a mi papá esperando que dijera algo diferente, pero solo asintió. Vanessa sabe perfectamente lo que hace. Entonces miré directo a mi mamá. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Ella abrió la boca para responder, pero Vanessa le puso la mano en el hombro antes de que hablara. Mi mamá bajó la mirada y dijo despacio, sí, corazón, Vanessa sabe lo que hace. Exactamente las mismas palabras. Ahí fue cuando algo dentro de mí empezó a sentirse muy mal. A mediados de abril intenté ir a verla otra vez. Mi papá abrió la puerta apenas unos centímetros. Tu mamá está teniendo un mal día. Regresé 2 días después. Está dormida. Luego fui sin avisar un miércoles por la tarde. Gordon abrió la puerta, pero ni siquiera me dejó entrar. Emma, no puedes llegar así nada más. Tu mamá necesita una rutina estable. Estás interrumpiendo sus cuidados. Lo miré incrédula. Soy su hija. Solo quiero verla. Él suspiró. Y la vas a ver cuando esté mejor. Detrás de él, a través de la ventana de la sala, alcancé a ver a mi mamá sentada en el sillón. Cuando me vio,
Intentó levantarse. Pero en ese momento apareció Vanessa y la volvió a sentar mientras cerraba las cortinas. Y ahí me quedé parada afuera de la casa donde crecí, como si fuera una extraña. A finales de abril empecé a llamar diario al celular de mi mamá. Vanessa contestaba siempre. Está descansando. Está con la enfermera. Luego te devuelve la llamada. Pero nunca llamaba. También le mandaba mensajes. Todos aparecían como leídos, pero no respondía. Hasta que un día llegó uno. Estoy bien, corazón. Solo muy cansada. Hablamos pronto. Te quiero. Me quedé viendo la pantalla sin moverme. Mi mamá siempre dejaba 2 espacios después de cada punto cuando escribía mensajes. Ese texto tenía solo uno. 10 minutos completos me quedé pensando lo mismo. ¿De verdad lo escribió ella? A principios de mayo, Gordon me llamó para decirme que habría una reunión familiar. Pensé que por fin podría ver a mi mamá. Pero cuando llegué, ella no estaba. Solo estaban Gordon y Vanessa sentados frente a mí en la sala. Entre nosotros había una carpeta sobre la mesa de centro. Tu mamá quiere asegurarse de que todos estén protegidos, dijo Vanessa mientras empujaba la carpeta hacia mí. Entonces déjame hablar con ella. Vanessa mantuvo la sonrisa. Está demasiado débil para conversaciones como esta. Por eso me dio poder médico para tomar decisiones. Sentí que el corazón se me fue al piso. ¿Poder médico? ¿Cuándo pasó eso? Vanessa abrió la carpeta. Había documentos sobre gastos médicos, costos de cuidados y planes para el final de su vida. Tragué saliva. ¿Dónde está mi mamá ahorita? Vanessa respondió sin perder la calma. Arriba descansando. Y no puedes verla. Son órdenes del doctor. Me levanté y me fui sin firmar absolutamente nada. El 15 de mayo llegó una carta a mi departamento. Mi mamá había sido registrada en cuidados paliativos en casa. El pronóstico decía, semanas quizá meses. Yo aparecía solo como contacto secundario. Agarré el teléfono y marqué de inmediato. Nadie me consultó sobre esa decisión. La coordinadora de cuidados paliativos habló con un tono tranquilo, casi automático. La persona con poder médico fue quien autorizó todo. Aquí dice que la paciente pidió únicamente cuidados de confort. Le pedí una copia de los documentos. 3 días después llegaron a mi departamento. Había una orden DNR no resucitar. Y abajo estaba la supuesta firma de mi mamá. Me quedé congelada viéndola. Yo había visto esa firma miles de veces, en tarjetas de cumpleaños, en papeles de la universidad, en los documentos de la librería. Conocía cada detalle de su letra. Y algo estaba mal. La curva de la D no coincidía. La inclinación era diferente. Le tomé foto y la comparé con otros documentos que tenía guardados. Mientras más las revisaba, más segura estaba. Esa no era la firma de mi mamá. El 16 de mayo manejé directo a casa de mis padres. Cuando llegué, una enfermera de cuidados paliativos iba saliendo. Intenté entrar, pero Gordon se atravesó en la puerta. Tu mamá dijo claramente que no quiere visitas. No quiere que la recuerdes así. Lo miré fijo. No te creo. Déjame preguntárselo yo. Él evitó verme a los ojos. No está en condiciones de tener conversaciones. Papá, por favor necesito verla. Su mano siguió sujetando el marco de la puerta. La vas a alterar. La enfermera dijo que cualquier estrés podría empeorarla. Sentí la desesperación subir como fuego. Soy su hija. Él respondió frío, y yo soy su esposo. Estoy respetando sus deseos. Justo cuando empezó a cerrar la puerta, escuché una voz débil desde dentro de la casa. Emma. Era mi mamá. La reconocería en cualquier lugar. Después escuché a Vanessa hablando suave, como si calmara a una niña. Diana, corazón, estás confundida. Vamos a llevarte a la cama. Esa noche le marqué a Owen. Algo está mal. Por favor, ve a ver a mamá. Él suspiró cansado. Emma,
estoy trabajando. No puedo salir así nada más. Nuestra mamá se está muriendo y siento que algo horrible está pasando. Hubo silencio unos segundos. Estás muy estresada, lo entiendo. Pero papá y Vanessa la están cuidando. Después de esa llamada empecé a anotar todo. Cada llamada. Cada mensaje. Cada vez que me negaban verla. 17 de mayo. Llamé al celular de mamá, 9:47 de la mañana. Contestó Vanessa. Está dormida. 18 de mayo. Llamé otra vez, 2:14 de la tarde. Vanessa respondió, está con la enfermera. 19 de mayo. Fui a la casa, 11:20 de la mañana. Gordon abrió la puerta. Este no es buen momento. 20 de mayo. Llamé a las 7:33 de la noche. Nadie respondió. Dejé mensaje de voz. En total llamé 23 veces durante 6 semanas. Mi mamá jamás contestó una sola llamada. Ni una. Le dejaba mensajes rogándole que me hablara. Mamá, te amo. Por favor llámame aunque sea quiero escuchar tu voz. El 20 de junio sonó mi teléfono. Era el número de mi mamá. Contesté temblando. Pero era Vanessa. Emma, tienes que dejar de llamar. Solo estás haciendo todo más difícil. Tu mamá se está muriendo. Déjala ir en paz. Y colgó. A finales de mayo me quedaba estacionada en mi carro unas calles más abajo de la casa, vigilando. Sí, sé cómo se escucha eso. Pero ya no me importaba parecer exagerada. Una tarde, una señora mayor se acercó a mi ventana y tocó el cristal. ¿Eres la hija de Diana? Era Judith Brennan, la vecina de al lado. Llevaba más de 30 años viviendo ahí. Bajé la ventana y ella me miró con preocupación. La semana pasada escuché a tu mamá llamándote, dijo en voz baja. Estaba parada junto a la ventana. Estaba llorando, me dijo Judith. Y luego Vanessa cerró las cortinas de golpe. Sentí un frío horrible recorrerme el cuerpo. ¿Qué más he escuchado? Judith miró hacia la casa antes de responder. Discusiones. He oído a tu mamá decir, quiero hablar con Emma. Y después silencio. Horas enteras de silencio. Entonces me enseñó una libreta. Judith había empezado a anotar todo lo que veía y escuchaba. Fechas, horarios, movimientos. El 23 de mayo, 3:45 de la tarde, escuché a Diana llamando a Emma. Vanessa respondió, está ocupada. 2 de junio, 11:20 de la mañana, Diana en la ventana del cuarto. Parecía angustiada. 10 de junio, 2:30 de la tarde, llamé a Servicios de Protección para Adultos. Fueron a revisar la casa. Vanessa mostró todo limpio, paciente dormida y documentos del hospicio. Caso cerrado. Judith suspiró cansada. Pensé que me estaba imaginando cosas, pero algo no está bien en esa casa. En ese momento decidí moverme por la vía legal. Solicité los registros del hospicio de mi mamá. Tardaron 2 semanas en entregármelos, pero cuando por fin llegaron encontré algo importante. A mi mamá le habían asignado una asistente médica en casa, Isabel Ortega. Contratada el 18 de mayo. Despedida el 23 de mayo. Solo 5 días. Motivo de despido, por petición de la familia. Necesitaba encontrarla. Me tomó 3 semanas y varios favores de colegas que conocían gente en cuidados médicos a domicilio. Al final conseguí un número telefónico. Isabel contestó en el segundo timbrazo. Cuando le dije quién era, se quedó callada unos segundos. Luego dijo algo que jamás voy a olvidar. Llevo semanas esperando que alguien me pregunte sobre Diana Howe. Nos vimos en una cafetería de Queen Village. Isabel tendría unos 30 y tantos años. Se veía profesional, pero también nerviosa. Apenas nos sentamos, sacó una carpeta. Documenté todo, dijo. Desde el principio supe que algo estaba mal. Me contó cómo fueron esos 5 días. Tu mamá estaba consciente la mayor parte del tiempo. Tal vez un 60 o 70%.
Y preguntaba por ti constantemente. Decía, ¿dónde está Emma? ¿Por qué no puedo verla? Pero Vanessa siempre tenía una excusa lista. Está ocupada. Vendrá después. No te esfuerces, necesitas descansar. Isabel también empezó a notar cosas raras con los medicamentos. Había dosis marcadas como administradas cuando ella ni siquiera estaba presente. Los registros de azúcar en sangre no coincidían. Le dije a la coordinadora del hospicio que estaba preocupada por cómo manejaban los medicamentos, me explicó Isabel. Al día siguiente Vanessa llamó a la agencia diciendo que yo estaba alterando a la paciente. Me despidieron. La miré directo. ¿Todavía tienes tus notas? Isabel sacó su celular y empezó a mostrarme fotos. Registros escritos a mano. Observaciones diarias. Todo con fechas y horarios exactos. Una nota decía, 22 de mayo, 2:38 de la tarde encontré frascos vacíos de insulina en el bote de basura del baño. La cantidad no coincide con la dosis prescrita para la paciente. Posible problema con administración. Isabel guardó el teléfono lentamente. Conservé todo porque sabía que algún día alguien iba a necesitarlo. El 25 de junio Judith volvió a llamarme. Sonaba alterada. Tu mamá está otra vez en la ventana y está sosteniendo un papel. Maneje de inmediato hasta la casa. Me estacioné al otro lado de la calle y levanté la vista hacia la ventana del cuarto de mi mamá. Ahí estaba ella. Apenas podía distinguirse detrás del vidrio, sosteniendo una hoja blanca pegada contra la ventana. Saqué mi teléfono, acerqué la cámara y tomé una foto. La imagen salió borrosa pero alcancé a distinguir algunas letras. En ese momento apareció Vanessa detrás de mi mamá y la jaló lejos de la ventana. Las cortinas se cerraron de golpe. Esa noche me senté frente a mi laptop y empecé a trabajar en la foto. Le subí el contraste, mejoré la nitidez y acerqué la imagen todo lo posible. Después de varios intentos, pude distinguir dos palabras escritas en el papel, ayúdame. Sentí que el estómago se me caía al piso. Llamé a la policía y pedí una revisión de bienestar. 2 oficiales fueron a la casa. Gordon los recibió tranquilo y amable. Vanessa los llevó hasta el cuarto de mi mamá. Según ellos, ella estaba dormida o quizás sedada. La casa se veía limpia. Los registros del hospicio parecían normales. Más tarde uno de los policías me llamó. Su padre y su madrastra parecen estar cuidándola adecuadamente. Su mamá está en cuidados paliativos y recibiendo atención de fin de vida. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Hablaron con ella? El oficial dudó un segundo. Estaba dormida. Luego agregó con tono casi compasivo, entiendo que esto es muy duro para usted, pero no encontramos evidencia de algo ilegal. Y entonces soltó algo que me heló la sangre. Su madrastra comentó que usted ha estado muy alterada últimamente. Dijo que quizá le haría bien hablar con alguien. Ahí entendí lo que Vanessa estaba haciendo. Estaba construyendo una historia donde yo era la hija inestable. La hija incapaz de aceptar que su mamá estaba muriendo. Del 23 al 30 de junio seguí mandándole mensajes diarios al celular de mi mamá. El 28 de junio escribí, mamá, no sé si estás leyendo esto. Ni siquiera sé si todavía tienes tu teléfono. Pero te amo. Estoy luchando por ti y no me voy a rendir. El mensaje apareció como leído. Nunca hubo respuesta. También mandé cartas a la casa. Todas regresaron marcadas como rechazadas. Después contacté a Bernard Whitman, el abogado de mi mamá. Me dijo que llevaba semanas sin poder hablar con ella. Incluso había intentado visitarla, pero Gordon le dijo que Diana no estaba recibiendo reuniones. Ni siquiera su propio abogado podía acercarse. El 30 de junio a las 11:43 de la noche, mi mamá murió. Yo todavía no lo sabía. En ese momento estaba dormida en mi departamento y mi teléfono nunca sonó. El 4 de julio, a las 8:20 de la mañana, Owen me llamó. Su voz sonaba destruida. Emma, mamá murió. Todo se quedó en silencio dentro de mi cabeza. ¿Qué? Murió hace 2 noches. Sentí que dejé de respirar. ¿Y nadie me avisó?
Owen tragó saliva. Papá dijo que te llamó. Dijo que no contestaste. Abrí el registro de llamadas en ese mismo instante. No había ninguna llamada de Gordon. Ni una sola. Owen, ¿a qué hora murió mamá? El martes en la noche. Cerca de medianoche. Papá me llamó el miércoles a las 6 de la mañana. Dijo que primero intentó localizarte a ti. Cerré los ojos. Está mintiendo. No tengo ninguna llamada. Del otro lado hubo silencio. Emma, revisa bien. Ya revisé. Colgué y fui directo a mi correo electrónico. Ahí estaba. Un mensaje de Gordon enviado el 3 de julio a las 11:58 de la noche. Diana falleció en paz en casa. Después enviaremos información del funeral. Un correo. No una llamada. Y enviado justo cuando sabía perfectamente que yo estaría dormida. Ni siquiera me dieron la oportunidad de despedirme. Pedí de inmediato una copia del certificado de defunción. Llegó el 5 de julio. Causa de muerte: diabetes mellitus con complicaciones y falla multiorgánica. Muerte natural. Firmado por el Dr. Patterson. El mismo médico que había atendido a mi mamá en marzo. Lo llamé ese mismo día. Doctor, ¿cuándo fue la última vez que examinó personalmente a mi mamá? Hubo una pausa incómoda. Yo no la examiné antes de su muerte. Mi corazón empezó a latir más rápido. Entonces, ¿de dónde salió la información para el certificado? Él respondió nervioso. El médico del hospicio fue quien proporcionó los datos. Firmé basándome en su historial médico, me respondió el doctor. Sentí un vacío horrible en el pecho. ¿Entonces usted nunca vio el cuerpo de mi mamá? Hubo una pausa incómoda antes de que contestara. No bajé la mirada al certificado de defunción. Hasta abajo, en letras pequeñas, aparecía quien había dado toda la información: Vanessa Reed. Ella controló la historia hasta el último momento. Incluso después de la muerte de mi mamá. Llamé a la funeraria inmediatamente. Pero Gordon y Vanessa ya habían organizado todo. El servicio estaba programado para el 10 de julio y el ataúd sería cerrado. Lo siento mucho por su pérdida, me dijo el director funerario. Su padre indicó que esos eran los deseos de su mamá. Apreté el teléfono con fuerza. Mi mamá siempre decía que quería un ataúd abierto. Siempre. Entiendo, respondió el hombre, pero todo ya está pagado y autorizado. Entonces pregunté si al menos podía verla antes del funeral. Hubo silencio. Necesitaría consultarlo con la persona encargada de los arreglos. O sea, Vanessa tenía que dar permiso. El 9 de julio por la noche finalmente me dieron 30 minutos. Llegué a la funeraria con el corazón destrozado. El ataúd estaba en la sala de velación completamente cerrado. Le pedí al encargado que lo abriera. El hombre bajó la mirada. Lo siento, señorita Howe. La familia pidió que permaneciera cerrado. Lo miré incrédula. Yo soy familia. Su expresión cambió, como si le incomodara todo aquello. Su madrastra dijo que había preocupación por la apariencia. Pensó que sería demasiado fuerte para usted. Sentí rabia mezclada con dolor. Mi mamá murió hace 6 días. Solo quiero ver su cara. El hombre negó lentamente. De verdad lo siento. No tengo autorización para abrirlo. El ataúd ya fue sellado. Sellado. Vanessa había sellado el ataúd para que nadie pudiera ver lo que realmente había pasado. Me acerqué y puse la mano sobre la madera oscura. Encima había lirios blancos que yo ni siquiera había elegido. Cerré los ojos. Mamá, perdóname. Perdóname por no haberte podido salvar. El 10 de julio fue el funeral. La iglesia estaba llena. Había vecinos, clientes de la librería, amigos que conocían a mi mamá desde hacía años. Gordon dio el discurso principal. Diana enfrentó su enfermedad con valentía, dijo con voz firme. Y tuvo la bendición de contar con Vanessa a su lado, asegurándose de que estuviera cómoda y sin dolor. Murió en paz en casa, como ella quería. Yo estaba sentada en la primera fila.
Owen me tomó la mano y susurró, ¿estás bien? No. Nada de eso estaba bien. Después de la ceremonia, Vanessa se acercó a mí. Vestido negro, collar de perlas y esa calma falsa que tanto odiaba. Lamento mucho tu pérdida, dijo. La miré directo a los ojos. ¿De verdad creíste que nadie iba a descubrir lo que hiciste? Pero su sonrisa ni siquiera cambió. No sé de qué hablas. Tu mamá murió por causas naturales. El certificado lo confirma. El 20 de julio fuimos a la oficina de Bernard Whitman para leer el testamento. El documento era sencillo y había sido actualizado en 2022. La librería quedaba a mi nombre para venderse después y agregar el dinero al fideicomiso familiar. El fideicomiso, junto con el seguro de vida y las cuentas de inversión, sumaba aproximadamente $500,000 y todo pasaba a mí. Owen recibió una pequeña parte de la herencia, igual que algunas organizaciones benéficas que mi mamá apoyaba. Pero Vanessa y Gordon no recibieron absolutamente nada. Mi mamá siempre mantuvo sus bienes separados. Bernard Whitman acomodó sus lentes y habló con calma. Diana dejó sus instrucciones muy claras. Emma es la beneficiaria principal. Vi cómo la expresión de Vanessa cambió apenas un segundo. Lo suficiente para notar el coraje detrás de su sonrisa. Eso parece demasiado para una sola hija, dijo. Bernard ni siquiera levantó la voz. Fue decisión de Diana. Cuando salimos de la oficina, escuché a Vanessa murmurarle algo a Gordon. Tenemos que hablar de esto. El 25 de julio Gordon me llamó. Ven a la casa. Tenemos que hablar. Desde el funeral yo había estado viviendo en mi departamento en Queen Village. No había vuelto a Chestnut Hill ni una sola vez. Cuando llegué, Gordon y Vanessa me estaban esperando en la sala. Había una carpeta sobre la mesa de centro. Vanessa tomó la palabra primero. Los cuidados médicos de tu mamá fueron muy costosos. Medicamentos, hospicio, equipo médico, tu papá y yo pagamos todo eso. Lo justo sería que ayudaras usando parte de tu herencia. Crucé los brazos. ¿De cuánto estamos hablando? Vanessa deslizó la carpeta hacia mí. Aproximadamente $85,000. Empecé a revisar los documentos. Había listas de gastos y cargos médicos, muchos de ellos de las últimas 6 semanas justo cuando no me dejaban ver a mi mamá. Algo no cuadraba. Estos números no tienen sentido, dije. Algunos de estos medicamentos ni siquiera son para diabetes. La voz de Vanessa cambió de inmediato. ¿Me estás acusando de fraude? Cerré la carpeta lentamente. Estoy diciendo que necesito revisar todo esto con mi abogado antes de firmar cualquier cosa. Gordon se levantó furioso. Emma, tu mamá estaría avergonzada de ver tanta ambición y egoísmo. Y ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. No se rompió, se agrietó. Como hielo empezando a quebrarse. Lo miré directo a los ojos. No te atrevas a decirme lo que mi mamá pensaría. La sala quedó en silencio. Me alejaron de ella durante 6 semanas. La llamé 23 veces y nunca me dejaron hablar con ella. Gordon intentó responder, pero seguía hablando. ¿Demasiado enferma? Entonces explícame por qué estaba en la ventana sosteniendo un letrero que decía, ayúdame, punto. Vanessa soltó una risa corta y falsa. Eso es absurdo. El dolor te está haciendo imaginar cosas. La miré sin moverme. Tengo una foto. El silencio se volvió pesado. Me levanté despacio. Ya me voy. Entonces Gordon levantó la voz. Tú eliges, Emma. O ayudas a pagar los gastos médicos de tu madre o sal de esta casa. No eres bienvenida aquí mientras sigas comportándote así. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Antes de salir, Vanessa me gritó detrás de mí. Te vas a arrepentir de esto. Me detuve y volteé a verla por última vez. No. Creo que ustedes son los que van a arrepentirse. Durante agosto, Gordon y Vanessa no dejaron de llamarme. Mensajes, invitaciones a cenas familiares que terminaban convirtiéndose en trampas para hablar del dinero. Incluso presionaron a Owen para que intentara convencerme.
Una noche me llamó preocupado. Dicen que estás siendo egoísta, que mamá habría querido que ayudaras a papá. Cerré los ojos un momento. Owen, algo está muy mal. Todavía no puedo explicarte todo, pero necesito que confíes en mí. Estás haciendo todo esto más difícil de lo que debería ser. Se notaba en la voz de Owen. Él les creía. Poco a poco, amigos de la familia empezaron a tratarme diferente. Más fríos. Más distantes. Y no tardé en descubrir por qué. Vanessa llevaba semanas hablando con todos. Contando su propia versión de la historia. Emma no quiso ayudar con los gastos médicos de su mamá. Emma nunca aceptó que su madre estaba muriendo. Emma le causó demasiado estrés en sus últimos meses. Me estaban convirtiendo en la villana perfecta. Para septiembre decidí contratar a una abogada. Claudia Ferraro, especialista en disputas de herencias. Le conté absolutamente todo, cómo aislaron a mi mamá, las llamadas bloqueadas, el ataúd cerrado, los gastos sospechosos, la orden DNR con una firma falsa. Claudia escuchó en silencio mientras tomaba notas. Cuando terminé, se recargó en la silla y me miró fijamente. Emma, lo que describes suena a abuso financiero contra una persona vulnerable. Y posiblemente a algo mucho más grave. Sentí un nudo en el pecho. ¿Qué tipo de pruebas necesitaríamos? Claudia respondió sin rodeos. Registros médicos, testigos, documentación que pruebe el aislamiento, evidencia de irregularidades financieras y si sospechas que hubo algo ilegal relacionado con la muerte de tu mamá, necesitaríamos una autopsia. Bajé la mirada. El ataúd está sellado. Entonces el tiempo es limitado. Si quieres solicitar una exhumación, tenemos que movernos rápido. Hizo una pausa antes de continuar. Pero debes estar preparada. Tu familia va a ver esto como una guerra. Pensé en mi mamá parada junto a la ventana, sosteniendo aquel letrero que decía ayúdame. Levanté la vista. Hazlo. A finales de septiembre, Gordon volvió a citarme en la casa. Yo ya sabía lo que quería. Aún así fui. Gordon y Vanessa estaban sentados frente a mí como si se tratara de una negociación de negocios. Última oferta, dijo Gordon. Aportas $200,000 a un fondo familiar, te quedas con el resto y todos seguimos adelante. Lo miré directo. No, Vanessa cruzó los brazos. Entonces enséñanos pruebas reales de que esos gastos no eran necesarios. Cerré la carpeta sin siquiera revisarla. Muéstrenme recibos reales y necesidades médicas reales y hablamos. Por primera vez vi a Vanessa perder la calma. Tu mamá murió porque el estrés la destruyó, soltó con rabia. Le hiciste miserable sus últimos meses con tus acusaciones y paranoias. Pero mi voz salió tranquila. Mamá intentó hablar conmigo 23 veces durante su última semana. Tengo los registros telefónicos. Ustedes me bloquearon. Vanessa dio un paso hacia mí. La protegí de tus dramas. La miré fijamente. La aislaron para que no pudiera contarle a nadie lo que estaban haciendo. Gordon se levantó furioso, con la cara completamente roja. Emma, tienes dos opciones. Cooperas o te largas de esta casa. Ya no eres bienvenida aquí. Tomé mi bolso sin decir nada. Cuando estaba llegando a la puerta, Vanessa lanzó las mismas palabras que todavía me perseguían en las noches. Eres una egoísta, una mujer fría. Hasta tu propia madre se avergonzaría de llamarte su hija. Salí de esa casa, me subí al coche y manejé sin rumbo. No lloré hasta llegar a mi departamento. Octubre de 2025. Fue el mes en que dejé de llorar y empecé a trabajar. Isabel Ortega se reunió conmigo en la oficina de Claudia. Llevaba una declaración jurada de 5 páginas detallando todo lo que vio durante esos días en la casa, las irregularidades con los medicamentos, el comportamiento controlador de Vanessa. Los momentos en que mi mamá estaba completamente consciente y sus constantes intentos por hablar conmigo. Una parte del documento decía: el 21 de mayo observé que la señora Diana Howe pidió llamar a su hija Emma en 3 ocasiones diferentes. Cada vez que la señora Diana Howe pedía llamar a Emma, Vanessa respondía, ahorita no. Después de eso,
Diana se veía cada vez más alterada. Pero eso no fue lo peor que Isabel me contó. Bajó la voz antes de seguir hablando. Vanessa me amenazó. Claudia y yo nos quedamos en silencio. Cuando hablé con la coordinadora del hospicio sobre mis preocupaciones, Vanessa me arrinconó en la cocina. Me dijo que si seguía causando problemas, se encargaría de que nunca volviera a trabajar en el área médica. Claudia empezó a mover todo legalmente. Solicitó el historial médico completo de mi mamá. Llegaron 156 páginas. Y yo leí cada una. Cada línea. Cada nota escrita por doctores y enfermeras. Mientras más avanzaba, más claro veía que algo no cuadraba. En la admisión del hospital del 28 de marzo decía, paciente presenta hiperglucemia severa, deshidratación y confusión. La familia reporta omisión de dosis de insulina y posible deterioro cognitivo temprano o incumplimiento del tratamiento. La familia reporta. No la paciente. La voz de mi mamá no aparecía por ningún lado. Luego encontré una nota del endocrinólogo de mi mamá fechada en febrero de 2025, apenas semanas antes de que todo se derrumbara. La paciente comenta que su hija está preocupada por sus cuidados médicos. La paciente se encuentra lúcida y orientada. A1C de 6.8, diabetes bien controlada. Seguimiento en 3 meses. Ese seguimiento jamás ocurrió. Mi mamá murió menos de 4 meses después. Días más tarde, Judith Brennan llegó a mi departamento cargando una laptop. Había descargado videos de su cámara Ring. Nos sentamos juntas a verlos. El primero era del 20 de mayo, 3:42 de la tarde. Mi mamá estaba en la ventana del segundo piso moviendo los labios como si intentara decir algo. Tenía la mano pegada al vidrio. Otro video era del 18 de junio a las 11:15 de la mañana. Una ambulancia estacionada frente a la casa durante unos minutos. Nadie me había avisado. Nadie me llamó. Luego apareció el video del 25 de junio. Mi mamá sosteniendo aquel papel contra la ventana. El letrero que decía ayúdame. Y segundos después Vanessa jalándola lejos del vidrio. También había varias grabaciones mías llegando a la puerta y siendo rechazada una y otra vez. Judith me entregó además su libreta con anotaciones. Fechas. Horarios. Todo lo que observó durante esos meses. Yo llamé a Servicios de Protección para Adultos, me dijo. Vinieron el 10 de junio. Pero Vanessa les enseñó una casa limpia, a Diana dormida y todos los papeles del hospicio. Cerraron el caso. La miré agradecida. Hiciste más de lo que la mayoría habría hecho. Judith bajó la cabeza. Siento que debía hacer más. En noviembre contraté a un investigador privado llamado Trevor Ailes. Solo le dije una cosa, necesito que encuentres todo lo que puedas sobre Vanessa Reed. Lo que descubrió me dejó helada. Vanessa Reed había sido enfermera de cuidados intensivos en Jefferson Hospital. Fue despedida en abril de 2019 después de una investigación por dosis desaparecidas de fentanilo. La Junta Estatal de Enfermería de Pensilvania le retiró la licencia. También enfrentó cargos por robo de medicamentos. Aunque al final redujeron el delito a uno menor y terminó libertad condicional en 2021. Y había otro detalle más. Vanessa había trabajado en Pennsylvania Hospital, el mismo hospital donde atendieron a mi mamá en marzo de 2021. Y ahí fue donde conoció a Gordon cuando mi mamá todavía era paciente. Trevor siguió investigando. A través de un contacto legal consiguió registros bancarios. Y ahí apareció algo que me heló la sangre. Depósitos grandes en la cuenta de Vanessa empezando en junio de 2024. En total, alrededor de $120,000. El origen del dinero, Gordon Howe. Mi papá le había estado dando dinero durante más de un año. Y entonces llegó lo peor. Después del Día de Acción de Gracias, Gordon me llamó. Su voz ya no era la misma, estaba apagada, cansada. Emma, necesito hablar contigo. Pero no en la casa, ¿podemos vernos? Nos encontramos en una cafetería en Manayunk. Cuando lo vi, parecía que había envejecido 10 años en unos meses. Encontré algo, me dijo.
Sacó una carpeta con capturas impresas. Mensajes entre Vanessa y una amiga suya llamada Stephanie. Mayo de 2018 de 2024. Gordon es súper bueno y no se da cuenta de nada. Ese mismo día. ¿Estás hablando en serio? ¿Sales con un hombre casado? Y otra. Su esposa ya está prácticamente muerta. 6 meses más, máximo. Después todo será mío. Sentí como me empezaban a temblar las manos. Luego otro mensaje, del 5 de junio de 2024. Diana quiere cambiar otra vez el testamento. Convencí a Gordon de que me diera poder financiero. Si intenta sacarme, ya tenemos cómo responder. La voz de mi papá se quebró. Yo no sabía, te lo juro, Emma, yo no sabía. Todo empezó mientras tu mamá todavía vivía. Ella lo estaba planeando, estaba esperando que tu mamá muriera. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. 14 meses. El affair había empezado 14 meses antes de que mi mamá muriera. Lo miré sentado frente a mí, un hombre completamente destruido. Sí, había sido parte de todo, pero también lo habían manipulado. Hay más, dijo en voz baja. Me empujó otro documento. Registros del teléfono. Llamadas y mensajes del plan familiar, donde él era el titular. Ahí estaban conversaciones de Vanessa, incluso mensajes sobre solo 6 meses más. Gordon bajó la mirada. Me casé con ella 24 días después de que tu mamá murió. Su voz apenas salió. Emma, ¿qué hice? En enero de 2026 conocí al Dr. Alan Price, un experto en documentos forenses. Él analizó la firma del DNR. La comparó con firmas reales de mi mamá en documentos legales anteriores. Su conclusión fue clara, 92% de probabilidad de falsificación. La inclinación base no coincide, explicó. La presión del trazo no es natural. Y el final de las letras es forzado. Esta firma no fue escrita, fue copiada. Luego agregó algo que me dejó helada. Por el tipo de imitación parece alguien con conocimiento médico. Sabían exactamente cómo debía verse un DNR. Yo pedí la exhumación. El tribunal la rechazó. No hay evidencia suficiente para contradecir una muerte natural, dijeron. La paciente estaba en hospicio. Hay certificado médico firmado. Claudia me miró del otro lado del escritorio. Aún podemos presentar demanda por muerte injusta. Tenemos testigos, documentos y peritajes. Lo que necesitamos demostrar no es solo la causa de muerte, dijo Claudia con calma, sino negligencia médica y abuso financiero. Hizo una pausa y me miró directo. Pero Emma, tienes una decisión. Puedes presentar todo en silencio, llegar a un acuerdo y mantenerlo privado. O puedes hacerlo público. Sacarlo todo. Ganar o perder el caso, pero destruir para siempre la reputación de Vanessa. Me quedé callada unos segundos. Pensé en mi mamá. En esa ventana. En su voz llamándome. En que murió sola. Un acuerdo no era justicia. Solo la verdad lo era. Quiero presentar la demanda, le dije. Y quiero que todos los documentos se hagan públicos. Quiero que salga todo en los medios la misma noche. Claudia asintió despacio. Te quitaron a tu mamá, dijo. Y yo les voy a quitar su reputación. El 28 de enero de 2026 presentamos la demanda. Emma Howe contra Vanessa Reed y Gordon Howe. Negligencia médica. Abuso de persona mayor. Aislamiento. Falsificación de documentos. Daño emocional intencional. La demanda tenía 43 páginas. Cada acusación estaba respaldada con evidencia. En menos de 24 horas, el abogado de Gordon llamó. Su cliente está haciendo acusaciones muy graves. Esto es imprudente. Vamos a contrademandar por difamación. Claudia respondió sin dudar. Tenemos pruebas para cada punto. Adelante. En febrero fui a limpiar la librería de mi mamá. Ya estaba en proceso de venderla, como decía el testamento. En un cajón del escritorio, debajo de recibos viejos y separadores de libros, encontré algo. Su iPad.
Estaba descargado. Lo llevé a casa, lo cargué y encendió. Contraseña, 0415. Mi cumpleaños. Se me fue el aire. Abrí la app de notas de voz. Había 4 grabaciones. Le di play a la primera. La voz de mi mamá. Débil pero clara. 23 de mayo de 2025. 11:38 de la noche. Emma, hija, si estás escuchando esto, algo está mal. Vanessa no me deja llamarte. Me quita el teléfono cada noche. Tengo miedo. Las dosis de insulina no están bien. Me siento rara todo el tiempo. Si me pasa algo, por favor, investiga. Te amo. Perdón por no poder protegerte de ella. Me derrumbé en el piso de la librería y lloré como no había llorado en meses. La segunda grabación. 28 de mayo. Intenté llamarte otra vez hoy. No sé dónde está mi teléfono. Vanessa dice que lo perdí, pero yo sé que no. Emma, necesito que sepas algo. El DNR yo no lo firmé. Me lo dieron medio dormida. No recuerdo haber firmado nada. Por favor, cuestiona todo. La tercera. 2 de junio. Su voz ya más débil. Ayer escuché a Vanessa en el pasillo. Estaba hablando por teléfono. Dijo, solo unas semanas más, punto. Emma, ¿qué significa eso? Estoy muy cansada. Ya no entiendo nada, pero sé que algo no está bien. Y luego la cuarta grabación. 15 de junio. La grabación apenas era un susurro. Creo que no me queda mucho tiempo. Dile a Owen que lo amo. Emma, tú siempre fuiste mi niña fuerte. No dejes que ella gane. Haz que vean la verdad. Perdón por no haber tenido la fuerza para pelear más. Te amo muchísimo. Y el audio se cortó. Mi mamá sabía. Sabía exactamente lo que le estaba pasando y aún así lo dejó grabado para que yo lo encontrara. En marzo de 2026, Claudia y yo empezamos a armar todo el paquete para los medios. Las grabaciones de mi mamá. Los mensajes de Vanessa. La declaración jurada de Isabel. Los videos de la cámara RIN de Judith. El análisis forense de documentos. Los expedientes médicos con irregularidades marcadas. La línea de tiempo del aislamiento. Y el historial de Vanessa, incluyendo la pérdida de su licencia de enfermería. Más de 400 páginas de evidencia. Yo escribí las cartas de presentación. 3 destinos: Philadelphia Inquirer, ABC Action News y un podcast legal con millones de oyentes. Adjunto evidencia de lo que considero la muerte evitable de mi madre, Diana Howe, causada por negligencia sistemática y aislamiento por parte de mi madrastra. Una ex enfermera con licencia revocada por robo de medicamentos. Programé los correos, 14 de abril, 11:45 de la noche. El embargo se levantaría a medianoche. 15 de abril. También coordiné con los testigos. Isabel aceptó declarar públicamente. Judith entregaría sus videos. El Dr. Price respaldó su análisis. Y el abogado Bernard Whitman también dio su declaración. Representé a Diana Howe por 18 años, escribió. La vi en abril de 2025. Estaba completamente lúcida, coherente y en pleno uso de sus facultades. Dejó muy claro que su prioridad era su hija Emma. Lo que ocurrió después me preocupa profundamente. A finales de marzo, Owen me llamó. Su voz sonaba diferente, más rota. Emma, revisé algunas cosas de mamá. Encontré su diario. ¿Qué decía?, le pregunté. Tragó saliva. Es de mayo. Escribió que tenía miedo de Vanessa. Que sus medicamentos no se sentían bien. Que no podía contactarte. Se le quebró la voz. Emma, perdón. No te creí. Debí haberte creído. Hubo un silencio. ¿Ahora sí me crees? Sí. Quiero ayudarte. ¿Puedo unirme a la demanda? Mi hermano menor por fin viendo la verdad. Sí, le dije. Bienvenido a la pelea. 12 de abril.
3 días antes de que todo saliera a la luz. No había vuelto a la casa de mi infancia desde agosto, desde el día en que Gordon me llamó egoísta y Vanessa sonrió como si ya hubiera ganado. Pasé manejando frente a ella. Me estacioné del otro lado de la calle. La miré. Esa misma casa donde intenté ayudar a mi papá a superar el duelo sin saber que en realidad estaba entrando a una trampa. Gordon se había casado con Vanessa 3 semanas después del funeral de mi mamá. Y para agosto ya estaban del mismo lado. Pidiendo dinero como si nada hubiera pasado. Habían logrado pintarme como la mala de la historia y yo simplemente me fui con 2 maletas. Ellos pensaron que me fui rota. Pero no era así. 14 de abril de 2026. 11:30 de la noche. Estaba sentada en mi departamento. Todo estaba listo, los paquetes para los medios, los correos programados. En mi mano tenía el separador de libros de mi mamá. El de su libro favorito, Jane Eyre. A las aves no las encierran sin más. Así lo decía la frase. Mi mamá había quedado atrapada en algo mucho más grande que ella, pero me dejó las herramientas para romper esa jaula. 11:44 de la noche. Faltaba 1 minuto para el envío automático. Pensé en su voz. No dejes que ella gane. 11:45 de la noche. Se enviaron los correos. 12:01 de la mañana, 15 de abril de 2026. Y todo explotó. 3 medios publicaron al mismo tiempo. Philadelphia Inquirer. Daughter alleges fatal neglect. Former nurse accused of accelerating wealthy woman's death. ABC Action News. Alerta urgente, demanda por muerte injusta contra madrastra. Acusan abuso médico. Y un podcast legal con millones de oyentes. Nuevo episodio. ¿El caso Diana Hawe, una enfermera usó su conocimiento para encubrir un asesinato? Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. 12:03 de la mañana. Un reportero del New York Times. Señorita Hawe, acabo de ver la nota del Inquirer, ¿puede comentar? 12:05 de la mañana. Llamadas. Mensajes. Redes explotando. Amigos de mi mamá escribiendo, impactados. Gente de la librería reaccionando. Twitter, Reddit, todo se encendió al mismo tiempo. La historia ya no la controlaba Vanessa. Ya estaba afuera. 12:08 de la mañana. El teléfono sonó. Owen. Emma. Su voz estaba rota. ¿Qué hiciste? Papá acaba de ver todo. Está. Se detuvo. Está en el piso. No puede respirar bien. Está leyendo los mensajes, los audios, todo. Emma, él no sabía nada de la Fire. Nada. ¿Está bien?, le pregunté. Hubo un silencio. No está bien. Dice que él mató a mamá. Que dejó que todo pasara. Está destruido. ¿Y Vanessa? Está empacando. Quiere irse. Que no se vaya, le dije firme. La policía tiene que hablar con ella. Otra pausa. La policía, dijo Owen, confundido. Emma, ¿qué pusiste exactamente en todo eso? Todo. A las 12:22 de la mañana sonó otra llamada. Gordon. No lo había escuchado desde agosto. Contesté. Su voz no parecía humana, estaba completamente quebrada. Emma. Yo no sabía. Te juro que no sabía nada. El affair, los mensajes. Yo pensé que ella amaba a tu mamá. Pensé que ella estaba ayudando. La voz de Gordon se quebró al otro lado de la línea. Emma, perdóname. Yo maté a tu mamá. Te elegí a ella y terminé matando a tu mamá. Yo cerré los ojos. Papá, no digas eso. Si lo tengo que decir, respondió llorando. Tú intentaste advertirme. Durante meses. Te llamé paranoica. Te saqué de la casa. Me puse del lado de la mujer que destruyó a mi esposa. Hubo un silencio pesado. Sus palabras se rompían solas. Debí protegerla, era mi esposa.
Y en lugar de eso, no pudo terminar. Te llamé egoísta. Te dije fría. Te dije que tu mamá se avergonzaría de ti. Emma. Yo soy el que debería avergonzarle a ella. Tragué saliva. ¿Y ahora qué sigue? Ya no lo sé, dijo. Vanessa va a pelear esto. Su abogado va a decir que yo sabía todo. Va a intentar hundirme también. Pausa. Y tal vez lo merezco. Papá, necesitas un abogado. Uno aparte de ella. Lo sé. Silencio otra vez. Emma, tu mamá te dejó ese dinero porque confiaba en ti. Ella sabía no sé cómo, pero sabía que Vanessa era peligrosa. Y se aseguró de protegerte. Su voz bajó. Perdón por haber intentado quitártelo. Y colgó. 15 de abril, durante el día. La historia ya estaba en todas las noticias locales. La foto de mi mamá apareció por todos lados, sonriendo en su librería, con un libro en la mano, la imagen que todo el mundo recordaba de ella. Y entonces empezaron a hablar. Clientes de la librería. Amigos. Vecinos. Todos diciendo lo mismo. Diana amaba a Emma. Nunca la habría dejado fuera de nada. Algo no encaja aquí. En Channel 6 News transmitieron un segmento especial. Varias personas cercanas a Diana Howell la describen como una madre amorosa y dedicada. Si estas acusaciones son ciertas, estaríamos frente a una traición profunda. En pocas horas, el hashtag #JusticeForDiana empezó a hacerse viral en Filadelfia. Por la tarde, la fiscalía dio un comunicado. Estamos al tanto de la demanda civil en el caso Diana Howell. Estamos revisando la evidencia para determinar si hay lugar a cargos criminales. El abogado de Vanessa también habló. Estas acusaciones son falsas y difamatorias. La señora Reed cuidó a Diana Howell con dedicación. Esta demanda es un intento de extorsión. Pero ya nadie le creía. En redes la destrozaron. La escuchamos en los audios. Estaba asustada. Esto es abuso de persona mayor. Esa mujer debería estar en prisión. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes. Entrevistas. Historias de otras personas con casos de abuso. Y también mensajes de desconocidos. Gracias por hablar. Gracias por no quedarte callada. 16 de abril, 6:08 de la mañana. Desperté con una notificación de noticias. Breaking, Vanessa Reed arrestada por falsificación y abuso de persona mayor. Investigación continúa. Me quedé viendo la pantalla sin moverme. La arrestaron. En cuestión de horas ya estaba circulando en internet su foto de ficha policial, Vanessa esposada, y esa imagen perfecta que siempre cuidaba completamente destruida. Claudia me llamó poco después. Me dijo que la fiscalía quería mi cooperación total, que estaban armando el caso pieza por pieza. Emma, están considerando cargos de homicidio imprudente. Si logran probar lo de la insulina, esto se puede convertir en un caso de homicidio. Gordon entregó todo a los investigadores, registros financieros, mensajes del iPad compartido, la línea de tiempo completa del deterioro de mi mamá. También declaró. Dijo que Vanessa tomaba todas las decisiones médicas, que él confió ciegamente, que había sido manipulado. Su declaración fue dura. Pensé que estaba enamorado, pensé que ella quería a Diana. Fui un idiota. Dejé que aislara a mi esposa de mi hija. Voy a cargar con eso toda mi vida. Owen fue conmigo a la oficina de Claudia. Revisamos todo en silencio. Debí escucharte en junio, me dijo. Cuando dijiste que algo estaba mal. Lo miré. Pero ahora me estás escuchando. Sí, respondió, ahora sí. Eso cuenta. En mayo de 2026, la aseguradora de Vanessa cerró el caso civil con un acuerdo importante, aunque nunca se hicieron públicos los detalles. Yo no quise ese dinero. Doné casi todo y creé la Fundación Diana Howell, enfocada en ayudar a familias que enfrentan conflictos de cuidado de adultos mayores y a prevenir el abuso médico. Una semana después de lanzar la página, llegó la primera carta. Gracias por contar tu historia.
Mi mamá está en hospicio. Yo tenía dudas sobre su cuidadora. Por ti, insistí. La saqué de ahí. Le salvaste la vida. La leí 3 veces. Por primera vez, la historia de mi mamá tenía un sentido distinto. En junio de 2026, la Fiscalía presentó nuevos cargos: falsificación, fraude, explotación financiera de un adulto mayor, negligencia de una persona dependiente y el más grave de todos: abuso de persona mayor con resultado de muerte. Posible condena, de 12 a 20 años. Su fianza fue de $250,000. Alguien la filtró y se hizo público. Salió en libertad mientras esperaba juicio, pero su vida ya estaba acabada. Su reputación destruida. En todos lados sabían quién era. Gordon no fue acosado. Cooperó, entregó pruebas y declaró, pero se fue de la casa. Dijo que no podía vivir ahí. Me llamó en julio. Voy a vender la casa, no puedo seguir ahí. En cada cuarto la escucho. ¿A dónde vas a ir?, le pregunté. A un lugar más pequeño donde no pueda escucharla llamándote. Su voz se quebró. Papá, le dije despacio, todavía no te perdono, pero entiendo que también fuiste manipulado. Eso tiene que contar por algo. Hubo silencio. Pero no la trae de vuelta. No, respondió, no la trae de vuelta. En agosto, el abogado de Vanessa se comunicó. Quería negociar un acuerdo. Claudia me dijo que Vanessa iba a declararse culpable de abuso de persona mayor y falsificación. A cambio de declararse culpable, le quitarían el cargo más grave, el que implicaba la muerte. En vez de enfrentar 15 a 20 años, la condena sería de 8 a 12. Claudia me miró y me preguntó qué quería hacer. Me dijo que las grabaciones de mi mamá eran pruebas muy fuertes, que en un juicio casi seguro la declaraban culpable, pero que un juicio siempre tiene riesgos. Con este acuerdo, la mandábamos directo a prisión sin depender de nada. Me quedé pensando varios días. Al final la llamé. Acepta el trato. La quiero en prisión. La quiero segura. En septiembre de 2026, Vanessa se declaró culpable en corte abierta. Yo estuve ahí, en primera fila, con Owen a mi lado y Gordon sentado 2 filas atrás. El juez le leyó los cargos y le preguntó si entendía que al declararse culpable admitía que falsificó documentos, que explotó financieramente a Diana Howey y que su negligencia contribuyó a su muerte. Vanessa respondió en voz baja: sí, su señoría. Le preguntaron si quería decir algo más. Me miró apenas un segundo y luego bajó la vista. No, su señoría. Sentencia: 10 años en prisión estatal, sin libertad condicional por al menos 7. Cuando se la llevaron esposada, no volvió a mirarme. En junio de 2027, un año después del acuerdo, fui al cementerio Laurel Hill. La tumba de mi mamá es sencilla: Diana Marie Howey, 1972-2025, amada madre, lectora y amiga. Llevé peonías blancas, sus favoritas. Me senté junto a la lápida y le hablé en voz baja. Mamá Vanessa está en prisión. Va a estar ahí muchos años. Papá vendió la casa. Está intentando recuperarse. Owen y yo volvimos a estar cerca, hablamos mucho de ti. El viento movía los árboles. Encontré tus grabaciones. Te escuché decir que no dejara que ella ganara. Bajé la mirada. Y no ganó. Hice que la verdad saliera. Hice que todos supieran lo que pasó. Y ya no puede hacerle eso a nadie más. Puse la mano sobre la piedra, todavía tibia por el sol. Perdón por no haberte salvado a tiempo, pero hice que tu voz no se perdiera. Que no te olvidaran. Respiré hondo. Espero que sea suficiente. Espero que estés orgullosa. Un pájaro rojo se posó en la lápida, me miró un segundo y luego se fue volando. Me levanté y sacudí la tierra de mi ropa. Te amo, mamá. Voy a seguir ayudando a personas como tú. Te lo prometo. Caminé hacia el coche donde Owen me estaba esperando. Íbamos rumbo a la oficina de la fundación. Teníamos una junta del consejo y 3 casos nuevos por revisar, 3 familias más que necesitaban ayuda para no pasar por lo mismo.
Mi teléfono vibró. Un correo nuevo. Gracias. Mi abuela ya está a salvo. Gracias a su fundación encontramos un abogado y la sacamos de una mala situación. Nos devolvieron la esperanza. Le enseñé el mensaje a Owen. Él sonrió. A mamá le encantaría esto. Sí, le dije, le encantaría. Condujimos por Filadelfia en silencio. Pasamos frente a la librería de mi mamá que ahora era una cafetería. Aún así, conservaron el nombre, Pages and Coffee. La nueva dueña me preguntó si podía dejarlo así, y le dije que sí. Luego pasamos por la casa de Chestnut Hill, ya vendida, con otra familia viviendo ahí, niños jugando en el jardín como si nada hubiera pasado. Después vimos el Pennsylvania Hospital, el mismo lugar donde Vanessa conoció a mi papá, el mismo donde miró a mi mamá no como una persona sino como un objetivo. Y seguimos avanzando. Siempre hacia adelante. Porque mi mamá me dejó algo muy claro en sus últimas grabaciones. Que incluso cuando estás atrapada, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando sientes que ya no puedes más, todavía puedes pelear. Todavía puedes dejar pistas. Todavía puedes decir la verdad. Y a veces, eso es suficiente. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario. Dime tu ciudad. Dime si alguna vez sentiste que te ignoraron por confiar en tu intuición. Dime si alguna vez te alejaron de alguien que querías, solo porque hiciste preguntas. Porque la verdad es que el abuso a personas mayores pasa en silencio. Pasa detrás de puertas cerradas. Pasa cuando las familias confían en las personas equivocadas. La voz de mi mamá merece ser escuchada. Y todas las voces como la de ella también. No dejes que te callen. No dejes que te conviertan en el villano por hacer preguntas. Guarda pruebas, documenta todo, confía en lo que sientes. Y si alguien intenta separarte de alguien que amas, pelea. Pelea con todo. Me llamo Emma Howe. Ahora tengo 33 años. Soy abogada de herencias y fideicomisos durante el día, y el resto del tiempo defiendo a víctimas de abuso contra personas mayores. Y quiero que quede claro algo. Creyeron que me fui rota. Pero en realidad me fui armada.